En el corazón de los Andes, donde las montañas se elevan majestuosas y los valles se visten de verde, nació uno de los hombres más recordados y polémicos de la historia americana, Atahualpa, el último emperador inca. Su nacimiento no está registrado con la precisión de los calendarios europeos, pero los cronistas españoles situaron su llegada al mundo alrededor del año 1500, en la ciudad de Cuzco, capital del vasto Tahuantinsuyo, aunque otras versiones afirman que vino al mundo en Quito, la joya del norte, en lo que hoy es Ecuador. Esta discrepancia sobre su lugar de origen marcaría, siglos después, intensos debates entre historiadores. Atahualpa fue hijo del emperador Huayna Cápac, uno de los soberanos más poderosos y ambiciosos del imperio, y de Tococa, una princesa o noble de la región de Quito. Esta unión no era casual, formaba parte de la política inca de alianzas matrimoniales, diseñada para consolidar el dominio sobre territorios recientemente incorporados. Su infancia transcurrió en un ambiente de lujo y disciplina, donde aprendió que el deber de un príncipe no era solo mandar sino también conocer profundamente las costumbres, leyes y religión del imperio. Desde niño, escuchó historias de los orígenes míticos de los incas, de Manco Cápac y Mama Ocllo, y de la misión divina que justificaba el dominio sobre los cuatro suyos. Pero la vida en la corte inca no era sencilla. Los incas estaban divididos en facciones, y la presencia de múltiples hijos de Huayna Cápac, nacidos de distintas madres, creaba un ambiente de rivalidad silenciosa. Atahualpa creció viendo cómo hermanos y medio hermanos se disputaban la atención del inca, mientras que la política y la guerra eran parte inseparable de la vida diaria. Durante su niñez, Huayna Cápac emprendió grandes campañas militares para expandir el imperio hacia el norte. El joven Atahualpa acompañó, en más de una ocasión, a la comitiva real en estas expediciones, lo que le permitió conocer de primera mano las tierras y pueblos del actual Ecuador y Colombia. Aquellos viajes moldearon su carácter, aprendió la importancia de la logística, de ganarse la lealtad de las provincias y de usar tanto la diplomacia como la fuerza para mantener el control. En el entorno familiar, Atahualpa encontró en su madre un pilar fundamental. Tococa, orgullosa de su linaje quiteño, inculcó en su hijo el orgullo por sus raíces septentrionales. Esto, con el tiempo, influiría en la visión política de Atahualpa, quien siempre mantendría estrechos lazos con la nobleza y los guerreros del norte. Sin embargo, aunque Atahualpa era de linaje real, no era el heredero principal. El título de sucesor recaía sobre Huáscar, hijo de Huayna Cápac y de una colla, es decir, una esposa principal de linaje puramente cuzqueño, lo que le otorgaba un estatus superior. Esto significaba que, desde joven, Atahualpa entendió que para aspirar a algo más que un papel secundario en el imperio, tendría que ganarse el poder con sus propias manos. A lo largo de su juventud, Atahualpa destacó por su destreza física. Sobresalía en el manejo de la honda, el arco y la macana, y era un excelente jinete. Aunque en ese tiempo no existían los caballos en América, el término jinete se aplica aquí para describir su habilidad en la carrera y la conducción de llamas y alpacas de guerra, que servían para transportar pertrechos. También dominaba las artes ceremoniales, la danza, el canto y la oratoria, esenciales para un líder que debía inspirar respeto y lealtad. En los primeros años del siglo XVI, el imperio inca vivía su época de mayor esplendor. Las redes de caminos, el Cuapacñán, conectaban regiones que iban desde el actual sur de Colombia hasta el norte de Chile y Argentina. El oro y la plata fluían hacia Cuzco, no como moneda, sino como símbolos de poder y de culto. Los dioses, encabezados por Inti, el sol, eran honrados en grandes templos. Atahualpa creció respirando esta atmósfera de dominio y grandeza, pero también de tensión interna. Lo que el joven príncipe no podía imaginar era que, mientras él aprendía el arte de gobernar y guerrear, un enemigo desconocido cruzaba el océano y que el destino del Tahuantinsuyo pronto quedaría sellado para siempre. Sin embargo, antes de que ese choque se produjera, Atahualpa tendría que enfrentarse a su primer gran desafío, la lucha por el trono de su padre. La niñez y adolescencia de Atahualpa fueron, así, una mezcla de privilegio y preparación constante, en un imperio que parecía invencible. Pero la grandeza del Tahuantinsuyo estaba a punto de entrar en una etapa de sombras, y el joven hijo de Huayna Cápac tendría un papel decisivo en ese cambio. A comienzos del siglo XVI, el imperio de los incas, el Tahuantinsuyo, se extendía con un esplendor nunca antes visto. Bajo el mando de Huayna Cápac, sus fronteras habían alcanzado el norte hasta la actual Colombia y su dominio se consolidaba sobre un territorio vasto y diverso. Sin embargo, en medio de tanta grandeza, una sombra silenciosa se cernía sobre el trono, la fragilidad de la vida del Inca y la falta de un plan sucesorio claro.
Durante una de sus campañas en el norte, en la región de Quito, Huayna Cápac recibió noticias inquietantes. Una extraña enfermedad estaba diezmando a su ejército y a la población local. La epidemia, desconocida para los pueblos andinos, llegó probablemente desde Centroamérica, traída por el contacto indirecto con europeos. Los síntomas eran terribles: fiebre alta, pústulas y una muerte rápida e implacable. Los cronistas españoles, años después, identificarían aquella plaga como viruela, una enfermedad contra la que los incas no tenían defensa. Huayna Cápac, hombre de espíritu fuerte, no escapó a la fatalidad. La enfermedad lo debilitó gravemente mientras se encontraba lejos de Cuzco. Murió alrededor del año 1525, en algún punto del norte del imperio, posiblemente en Quito o en la zona de Tomebamba, dejando tras de sí un vacío de poder y un imperio sin un heredero claro. Según algunas versiones, antes de morir, el Inca habría manifestado su deseo de que el territorio norteño, con centro en Quito, quedara bajo el mando de Atahualpa, su hijo predilecto en esas tierras, mientras que el resto del imperio, con capital en Cuzco, sería gobernado por Huáscar, hijo de la Colla principal. Sin embargo, otras fuentes sostienen que no hubo tal designio formal, y que esta división fue el resultado de ambiciones y maniobras posteriores. Lo cierto es que, tras la muerte de Huayna Cápac, el imperio quedó dividido de facto. Huáscar asumió el trono en Cuzco, amparado por la nobleza tradicional, mientras que Atahualpa mantuvo su base de poder en el norte, rodeado de generales y administradores que le eran leales, muchos de ellos veteranos de las campañas septentrionales. Esta situación, que podría haber sido una coexistencia pacífica, pronto se tornó en un campo minado. La relación entre Huáscar y Atahualpa era tensa desde la infancia, marcada por la diferencia de estatus de sus madres y por la percepción de quien tenía el verdadero derecho al trono. Huáscar veía a Atahualpa como un rival peligroso, mientras que Atahualpa consideraba a Huáscar un gobernante débil y sin la visión militar necesaria para sostener un imperio tan extenso. En los primeros años tras la muerte de su padre, Atahualpa se dedicó a consolidar su autoridad en el norte. Fortificó ciudades clave como Quito y Tumibamba, y mantuvo una fuerza militar permanente, dirigida por experimentados capitanes como Chalcuchimac, Quizquiz y Rumiñahui, quienes pronto se convertirían en piezas clave de su destino. Mientras tanto, Huáscar, desde Cuzco, exigía tributo y reconocimiento absoluto como Sapa Inca, pero Atahualpa no se mostraba dispuesto a someterse. Las tensiones aumentaban, y los intercambios diplomáticos pronto se convirtieron en insultos velados y amenazas abiertas. A nivel político, el Tahuantinsuyo se encontraba en una situación delicada. Las distancias enormes y la diversidad cultural de los pueblos sometidos exigían un liderazgo fuerte y unificado. La división entre norte y sur no solo debilitaba al imperio internamente, sino que creaba oportunidades para rebeliones locales. Lo que ninguno de los dos hermanos sabía, era que en las costas lejanas, más allá del horizonte del Pacífico, pequeñas expediciones españolas ya tanteaban las tierras del imperio, evaluando su riqueza y divisiones internas. Atahualpa, ajeno todavía a este peligro, reforzaba su red de lealtades. El norte estaba con él, los pueblos recién incorporados, especialmente los quiteños y cañarís, lo veían como el líder que había compartido su vida y sus batallas. La figura de Atahualpa comenzaba a transformarse, en la mente de muchos, en la de un soberano alternativo, o incluso en el verdadero heredero del Tahuantinsuyo. Pero el equilibrio era frágil. Los mensajes de Cuzco se volvían cada vez más agresivos, y la tensión, cada vez más insostenible. El momento de la confrontación se acercaba. La muerte de Huayna Cápac había dejado un imperio partido en dos, y pronto, los hermanos convertirían esa fractura en una guerra abierta. El frágil equilibrio entre Atahualpa en el norte y Huáscar en el sur no podía durar para siempre. La muerte de Huayna Cápac había dejado más que un vacío de poder, había dejado un imperio partido, dos líderes con ambiciones absolutas y una nobleza dividida en facciones irreconciliables. Al principio, la tensión se disfrazaba de diplomacia. Huáscar enviaba mensajeros a Quito exigiendo que Atahualpa acudiera a Cuzco a rendir homenaje como hermano menor y súbdito. Atahualpa, orgulloso y seguro de su poder militar, respondía con evasivas y regalos que parecían más gestos de igualdad que de sumisión. Este juego de mensajes pronto se transformó en ofensas directas. La situación explotó cuando Huáscar, según relatan los cronistas, envió emisarios con túnicas y adornos negros, símbolos del luto y del deshonor, para que Atahualpa los vistiera en señal de su inferioridad. El gesto era una humillación abierta. Atahualpa, al recibirlos, interpretó el acto como una declaración de guerra.
Los emisarios fueron ejecutados, y la paz quedó rota para siempre. Atahualpa reunió a sus más fieles generales, Chalcuchimac, estratega brillante y severo, Quizquiz, comandante implacable en la ofensiva, y Rumiñahui, joven y feroz, capaz de inspirar temor en sus enemigos. Decidido a no esperar un ataque, el líder quiteño planificó una campaña hacia el sur para tomar Cuzco y acabar con la autoridad de Huáscar. La guerra civil inca comenzó alrededor de 1527 y se extendió por todo el corazón del Tahuantinsuyo. Fue un conflicto brutal, donde no solo se enfrentaban ejércitos, sino también ideologías y visiones distintas del poder. Huáscar contaba con el apoyo de la nobleza cuzqueña tradicional, guardiana de las costumbres ancestrales. Atahualpa, en cambio, se apoyaba en los pueblos del norte y en generales que privilegiaban la fuerza militar sobre el ritual político. La primera gran confrontación ocurrió en la región de Ambato. Atahualpa envió a Chalcuchimac y Quizquiz al mando de un ejército disciplinado y bien armado. Las fuerzas de Huáscar, confiadas en su número, fueron derrotadas con una combinación de emboscadas y ataques directos que destrozaron su moral. La victoria dio a Atahualpa el control de gran parte de la Sierra Central. Huáscar, alarmado, reorganizó sus fuerzas y decidió que el enfrentamiento final sería cerca de Cuzco. Pero antes, envió a sus hermanos y capitanes a detener el avance quiteño en Tumipampa y Atunsauxa. Allí, nuevamente, las tropas de Atahualpa se impusieron, dejando un rastro de destrucción y sometiendo a los pueblos que dudaban en declarar su lealtad. En medio de estas campañas, Atahualpa fue hecho prisionero en un episodio confuso. Algunas crónicas cuentan que fue capturado en Tomebamba por una fuerza de Huáscar y llevado a prisión, pero que logró escapar gracias a la astucia de sus capitanes y la lealtad de sus soldados. Este incidente solo reforzó su imagen de líder invencible, protegido por los dioses. La guerra alcanzó su clímax en la batalla de Quipaipán, cerca de Cuzco, en 1532. Chalcuchimac y Quizquiz dirigieron el ataque final contra las fuerzas de Huáscar. Fue una masacre. Los ejércitos de Huáscar fueron completamente destruidos, y el propio Sapa Inca fue capturado. Atahualpa, aunque aún en Quito, recibió la noticia con satisfacción: el trono del Tahuantinsuyo estaba ahora a su alcance. Con Huáscar prisionero, Atahualpa se convirtió en el gobernante indiscutible del imperio. Sin embargo, no se apresuró a entrar en Cuzco. Permaneció en Cajamarca, disfrutando de su victoria, reorganizando sus tropas y celebrando fiestas. No imaginaba que, en ese mismo momento, un pequeño grupo de extranjeros, encabezados por Francisco Pizarro, desembarcaba en las costas del norte peruano y avanzaba hacia el interior. La guerra civil había terminado, pero la sangre derramada, el odio entre facciones y el debilitamiento de la estructura imperial serían el precio que el Tahuantinsuyo pagaría en el futuro inmediato. Y la mayor amenaza para Atahualpa todavía no había aparecido frente a él. Era el año 1532. Atahualpa, triunfante tras derrotar y capturar a Huáscar, se encontraba en Cajamarca, en la sierra norte del actual Perú. Allí descansaba con su ejército, celebrando la victoria y consolidando su autoridad sobre un imperio recién reunificado, aunque en realidad, aún dividido en espíritu por la guerra civil. En la costa, sin que el Inca lo supiera en detalle, un grupo de poco más de 160 hombres había desembarcado meses antes. Eran españoles, liderados por Francisco Pizarro, veterano explorador y conquistador. Habían llegado con caballos, armas de fuego y un objetivo claro: apoderarse de las riquezas del Tahuantinsuyo. Su reducido número era engañoso, traían consigo el elemento más peligroso para los incas, el factor sorpresa y una determinación sin límites. Pizarro, al enterarse de la presencia de Atahualpa en Cajamarca, decidió avanzar hacia él sin demora. Sabía que el Inca viajaba acompañado por miles de guerreros, pero también que la victoria reciente contra Huáscar lo había llenado de confianza. Y quizá, de exceso de seguridad. Mientras tanto, Atahualpa había oído hablar de esos extraños hombres, de piel clara y rostros cubiertos de pelo, que venían montados sobre animales desconocidos y que portaban armas que lanzaban truenos. Los informes de sus mensajeros lo intrigaban, pero no le inspiraban temor. Veía a los españoles como un grupo exótico, pero insignificante frente a su poder. El 15 de noviembre de 1532, Pizarro y sus hombres entraron en Cajamarca, una ciudad situada en un amplio valle andino. Sabían que enfrentarse en campo abierto a las fuerzas de Atahualpa sería un suicidio, así que planearon una emboscada. Se ocultaron en los alrededores de la plaza principal, preparados para atacar en el momento preciso. Atahualpa, alojado en unas termas cercanas, decidió que recibiría a los extranjeros al día siguiente.
Vestido con túnicas finas, adornado con plumas y oro, salió acompañado por una impresionante comitiva. Miles de guerreros marchaban junto a él, aunque por orden suya iban desarmados, en señal de paz y confianza en que nada amenazaba su autoridad. El Inca, seguro de su posición, no imaginaba que estaba caminando hacia una trampa cuidadosamente tendida. El 16 de noviembre, Atahualpa entró en la plaza de Cajamarca. Allí lo esperaba Fray Vicente de Valverde, un fraile dominico enviado por Pizarro para hablarle. En una mano, el religioso llevaba una cruz, en la otra, una Biblia. Con ayuda de un intérprete, explicó al Inca que venía en nombre de Dios y del rey de España, y que debía aceptar la fe cristiana y someterse a la autoridad de Carlos I. Atahualpa, incrédulo y molesto, tomó la Biblia y la examinó sin comprender su significado. Preguntó por qué ese objeto no hablaba, y según varios cronistas, lo arrojó al suelo con desdén. Para los españoles, aquello fue el pretexto que necesitaban. Valverde gritó que los incas habían ofendido la fe y llamó a atacar. En un instante, sonaron los disparos de arcabuces y cañones. Los caballos irrumpieron en la plaza, aterrorizando a los guerreros incas que jamás habían visto semejantes animales. El caos se desató. Los soldados de Pizarro, armados con espadas de acero, cortaban a través de la multitud desarmada. Miles de incas murieron en minutos, el resto huyó despavorido. En medio de la confusión, varios españoles se abrieron paso hasta la litera de oro en la que iba Atahualpa. Pizarro, temeroso de que el Inca muriera en el tumulto y se perdiera su valiosa presa, ordenó capturarlo vivo. En una maniobra rápida y brutal, Atahualpa fue arrastrado fuera de su litera, mientras sus portadores caían muertos a su alrededor. Cuando la matanza terminó, la plaza estaba cubierta de cuerpos. Atahualpa, el soberano absoluto del Tahuantinsuyo, estaba ahora prisionero de un pequeño grupo de hombres venidos de un mundo desconocido. Esa noche, el Inca aún no comprendía del todo lo que había ocurrido, pero pronto aprendería que su cautiverio sería el inicio de una cadena de decisiones que cambiarían para siempre el destino de los Andes. La captura de Atahualpa en Cajamarca fue un golpe maestro para los españoles y un desastre sin precedentes para el Tahuantinsuyo. El Sapa Inca, que apenas unas horas antes había entrado en la plaza como señor absoluto de un imperio, se encontraba ahora encerrado en una habitación bajo estricta vigilancia. Mientras sus enemigos, unos pocos cientos de hombres, dominaban a miles de guerreros que sin su líder permanecían paralizados. Francisco Pizarro entendió el valor de su prisionero. Atahualpa era la llave para controlar el imperio, y su vida podía ser utilizada como moneda de cambio. Durante los primeros días, el Inca y el conquistador intercambiaron gestos de cortesía. Pizarro fingía respeto, ofreciéndole comida y permitiéndole mantener parte de su séquito, mientras Atahualpa evaluaba las costumbres y debilidades de aquellos extraños hombres armados con acero y pólvora. Pronto, el Inca comprendió que la verdadera motivación de los españoles era la riqueza. Fue entonces cuando concibió una propuesta sin precedentes. Ofreció llenar la sala en la que estaba prisionero con oro hasta una línea marcada en la pared y llenarla 2 veces más con plata, a cambio de su libertad. El trato, conocido como el rescate de Atahualpa, era una promesa que jamás se había hecho en la historia andina. Los españoles aceptaron de inmediato. Atahualpa envió mensajeros a todo el Tahuantinsuyo, ordenando que se reunieran objetos de oro y plata de templos, palacios y depósitos. Desde Cuzco, Quito, Cajamarca y otras ciudades, comenzaron a llegar piezas sagradas, estatuas de oro macizo, vasos ceremoniales, adornos y joyas de valor incalculable. Cada carga, transportada por llamas y portadores, llegaba bajo estricta vigilancia. Durante estos meses de cautiverio, Atahualpa se mostró calmado y seguro, pero en realidad jugaba una partida peligrosa. Aprovechaba cada momento para conocer más a los españoles, observaba su disciplina, sus armas y la forma en que obedecían a Pizarro. También pedía que le explicaran el uso de los caballos y las armas de fuego, mostrándose curioso, aunque sin dejar ver cuánto le preocupaban. Mientras tanto, Atahualpa mantenía una estrategia paralela. Desde su encierro, ordenó la ejecución de Huáscar, su hermano prisionero en Cuzco. El motivo, según él, era evitar que los españoles lo utilizaran como figura rival o marioneta para gobernar el imperio. La muerte de Huáscar selló el destino de la dinastía y eliminó cualquier posibilidad de reconciliación entre las facciones incas. En mayo de 1533, después de meses de acopio, el rescate se completó. La sala fue llenada con aproximadamente 6.000 kilos de oro y 12.000 kilos de plata, una cantidad inimaginable que, para los españoles, significaba una fortuna suficiente para volver ricos de por vida.
El tesoro fue fundido en lingotes y repartido entre los hombres de Pizarro, que ahora ya no podían ocultar que el rescate había cumplido su objetivo. Pero Atahualpa, en cambio, seguía prisionero. El Inca esperaba que su liberación fuera inmediata, como se había pactado. Sin embargo, la dinámica había cambiado, los españoles comenzaron a temer su poder. Aunque encerrado, Atahualpa aún inspiraba lealtad en miles de súbditos, y las noticias de movimientos militares en la sierra despertaban en los conquistadores el miedo a una emboscada. La tensión aumentaba día a día. Atahualpa había cumplido su promesa, pero los españoles discutían en secreto qué hacer con él. Algunos proponían liberarlo y usarlo como aliado, otros, eliminarlo para evitar cualquier rebelión. Pizarro dudaba, consciente de que la decisión marcaría el futuro de su conquista. El oro y la plata ya estaban en manos de los extranjeros. Pero para Atahualpa, la libertad seguía siendo un espejismo. El tiempo y la paciencia del Inca se agotaban. Y pronto, una acusación sellaría su destino. El invierno de 1533 avanzaba en Cajamarca. Atahualpa llevaba más de 8 meses como prisionero de los españoles. Había entregado la mayor fortuna jamás reunida en el continente, había eliminado a su rival Huáscar y se mantenía sereno ante sus captores. Pero, en secreto, el ambiente en el campamento español se tornaba cada vez más hostil hacia él. Los conquistadores, cargados ahora de oro y plata, ya no veían en Atahualpa al aliado estratégico que les había permitido asegurar la Sierra Norte, sino a un peligro latente. Las noticias que llegaban desde Cuzco hablaban de movimientos de tropas incas bajo el mando de generales leales al Inca, como Rumiñahui, que reunía hombres en Quito, y Chalcuchimac, que marchaba hacia el sur. Los rumores de una posible rebelión se esparcían entre los españoles como un incendio. Fue entonces cuando se tomó la decisión que cambiaría la historia: juzgar a Atahualpa. El proceso fue rápido y, a ojos modernos, completamente injusto. Los cargos que se le imputaron eran múltiples: idolatría, por continuar adorando a los dioses incas; poligamia, por mantener varias esposas, costumbre común en la nobleza andina; asesinato de su hermano Huáscar, ejecutado bajo sus órdenes; conspiración para atacar a los españoles, basándose en cartas y testimonios dudosos. Francisco Pizarro presidió el juicio junto a su socio, Diego de Almagro, y el fraile Vicente de Valverde. El veredicto estaba decidido antes de que comenzara: culpable en todos los cargos. La sentencia: muerte en la hoguera. Cuando le comunicaron la condena, Atahualpa mantuvo la compostura. Sin embargo, comprendía el horror de la ejecución por fuego. En la cosmovisión andina, morir quemado significaba que el alma no podría reunirse con sus ancestros. Al enterarse de su temor, Valverde le hizo una propuesta: si aceptaba el bautismo cristiano, sería ejecutado por garrote, estrangulado con un lazo, en lugar de ser quemado. Atahualpa, consciente de que no podía escapar, aceptó. Fue bautizado con el nombre de Francisco, en honor a Pizarro. Según los testigos, lo hizo más como una forma de evitar la hoguera que por convicción religiosa. Aún así, pidió que su cuerpo fuera enterrado según sus costumbres. En sus últimas horas, el Inca habló con algunos de sus captores. A Pizarro, dicen, le reprochó no cumplir la promesa de liberarlo después del rescate. También expresó preocupación por su pueblo y por su familia, sabiendo que su muerte dejaría al Tahuantinsuyo sin líder legítimo en un momento de crisis. La noche del 26 de julio de 1533, Atahualpa fue conducido al centro de la plaza de Cajamarca. Los españoles, armados y atentos, formaban un círculo cerrado. Los pocos incas presentes observaban en silencio, con rabia contenida. El garrote fue colocado alrededor de su cuello. Con un giro rápido y brutal, la cuerda se tensó, y el último inca murió estrangulado bajo la luz fría de las antorchas. Su cuerpo fue enterrado en Cajamarca, pero, según relatan algunas crónicas, más tarde fue retirado en secreto por sus seguidores y trasladado hacia Quito, quizá para descansar en la tierra que lo vio crecer. La ejecución de Atahualpa no solo marcó el final de su vida, simbolizó el comienzo del fin del imperio incaico. Sin su líder, el Tahuantinsuyo quedó expuesto a la completa conquista española, y las montañas que habían visto levantarse un imperio milenario serían testigos de su caída. La muerte de Atahualpa, en julio de 1533, fue más que la ejecución de un hombre, fue el derrumbe del último pilar que sostenía el imperio más grande de Sudamérica. Con el Sapa Inca muerto, el Tahuantinsuyo quedó sumido en una crisis irreversible. Las facciones internas, debilitadas por años de guerra civil, ya no tenían un líder capaz de unirlas frente a la amenaza extranjera. Francisco Pizarro,
Consciente de que necesitaba un nuevo rostro para legitimar su dominio, colocó en el trono a un hermano de Atahualpa, Túpac Huaypa, como inca títere. Pero este reinado fue efímero. El nuevo gobernante murió a los pocos meses, probablemente envenenado, dejando claro que el poder real ya no residía en manos andinas. Mientras tanto, los generales leales a Atahualpa reaccionaron con furia. En el norte, Rumiñahui organizó una feroz resistencia en Quito, ocultando y defendiendo parte del tesoro que nunca llegó a manos de los españoles. En el sur, Chalcuchimac continuó luchando, aunque finalmente fue capturado y ejecutado. A pesar de su valentía, la maquinaria militar inca no pudo igualar la combinación de armas, caballos y tácticas europeas, ni superar las divisiones internas que la debilitaban. En noviembre de 1533, apenas unos meses después de la muerte de Atahualpa, Pizarro y sus hombres entraron en Cuzco, la capital sagrada del imperio. El templo del Coricancha, revestido de oro, fue saqueado, los símbolos de poder de los incas, profanados. Lo que había sido el corazón del mundo andino cayó sin que un gran ejército pudiera defenderlo. El recuerdo de Atahualpa comenzó a transformarse casi de inmediato en leyenda. Para los españoles su captura y ejecución fueron presentadas como un acto de justicia y estrategia, para los pueblos andinos en cambio fue un acto de traición y la tragedia que abrió las puertas a la destrucción de su mundo. Muchos lo recordaban como un gobernante astuto y orgulloso, capaz de inspirar lealtad absoluta, pero también como un hombre que subestimó el peligro de los extranjeros y que, por confiar en su fuerza, quedó atrapado en una trampa mortal. En los años y siglos posteriores, su figura sería reivindicada como símbolo de resistencia. En las crónicas indígenas y mestizas, Atahualpa aparece no solo como el último inca legítimo, sino como el mártir de un pueblo que vio como su imperio, construido durante siglos, se desmoronaba en cuestión de años. En ciudades como Cajamarca y Quito, su nombre se convirtió en bandera de identidad y orgullo. Su legado es complejo, fue un conquistador dentro de su propio imperio, al imponerse sobre Huáscar, un estratega capaz de movilizar ejércitos poderosos, y un líder que, en su cautiverio, mostró sangre fría y dignidad hasta el final. Pero también fue un hombre que no supo medir la magnitud del enemigo que tenía enfrente. Con su muerte, el Tahuantinsuyo no desapareció de inmediato, pero quedó reducido a un territorio en descomposición, controlado por gobernantes impuestos por los conquistadores. Lo que había sido una de las civilizaciones más avanzadas del mundo precolombino se convirtió, en pocas décadas, en una colonia bajo dominio español. Atahualpa, el hijo de Huayna Cápac Ictococa, el príncipe que creció entre la grandeza de Cuzco y Quito, el guerrero que derrotó a su hermano en una guerra total, terminó su vida en manos de un pequeño grupo de extranjeros. Sin embargo, su memoria sigue viva, recordándonos que incluso los imperios más poderosos pueden caer, no siempre por la fuerza del enemigo, sino por las grietas que se abren desde dentro.